Mientras el sol apenas asomaba sobre la colonia, el nuevo día traía consigo una calma engañosa, la clase de serenidad que precede a una tormenta silenciosa. Begoña, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se inclinaba sobre el fregadero mientras un ligero malestar en el abdomen le recordaba que, aunque el cuerpo parecía obedecerle, algo dentro de ella se resistía. Desde que Luz le confirmó el embarazo, había intentado mantener la compostura, esconder las náuseas, el cansancio y las dudas, pero aquella mañana algo era distinto. El dolor era punzante, irregular, casi como una advertencia del propio destino. Digna la observó en silencio durante unos segundos. Había pasado por demasiados partos y pérdidas como para no reconocer el miedo en los ojos de otra mujer. Se acercó despacio, con una ternura que contrastaba con la fuerza de su carácter, y colocó una mano sobre su hombro. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una voz que no esperaba respuesta inmediata, porque en realidad ya sabía la verdad. Begoña respiró hondo, intentó sonreír, pero la expresión se quebró antes de llegar a sus labios. Siento pinchazos, y creo que estoy sangrando. La frase cayó como un cuchillo al aire. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El eco de las risas de Julia desde la habitación contigua se volvió lejano, casi irreal. Digna no dudó. Tomó su abrigo, pidió a Begoña que se sentara y llamó de inmediato a Luz. En cuestión de minutos, la doctora cruzó la puerta con el maletín colgado del brazo y el gesto serio. Su diagnóstico fue rápido pero sereno. El bebé seguía bien. No hay peligro, pero debes parar. No más estrés, no más visitas al hospital, ni discusiones, ni trabajo en la colonia. Tu cuerpo está pidiendo calma, Begoña. Las palabras de Luz, aunque tranquilizadoras, se clavaron en ella como un peso moral. ¿Cómo podía descansar si la familia se desmoronaba, si Jesús estaba cada vez más distante, si Andrés seguía en coma y Gabriel movía los hilos de la empresa con una sonrisa de serpiente? Begoña asintió, prometiendo que descansaría, pero su mente ya estaba en otro lugar, presa del remordimiento. Más tarde, cuando Digna la acompañó hasta la casa grande, la enfermera rompió su silencio. No voy a celebrar la boda, ni puedo anunciar el embarazo. No así, no mientras Andrés esté como está. La frase era apenas un susurro, pero en ella vibraba toda la contradicción que la devoraba. La culpa de amar al hermano del marido, la compasión, el miedo a que todo volviera a repetirse. Digna la miró y comprendió sin palabras. En su interior supo que, por mucho que Begoña intentara esconderlo, sus sentimientos por Andrés no habían muerto. Solo dormían, esperando el momento de despertar. Mientras tanto, en el despacho de la fábrica, Gabriel repasaba informes con una precisión casi quirúrgica. El plan avanzaba. Brossard ya había aceptado actuar bajo el nombre de Masina, una empresa italiana que sonaba lo bastante respetable como para engañar incluso a Damián. Todo lo que necesitaba era tiempo y el silencio de los demás. Pero lo que no esperaba era que aquel día, Digna llegara hasta su oficina con una expresión que no admitía rodeos. Begoña ha tenido un susto, le dijo. Está embarazada y ha sangrado. Luz dice que debe guardar reposo. Gabriel levantó la vista, aparentando sorpresa. ¿Embarazada? No tenía idea, mintió sin parpadear. La noticia lo descolocó solo por un instante. Luego, una idea empezó a tomar forma. Un embarazo vulnerable era un excelente instrumento de control. Si lograba mantener a Begoña fuera del juego, la fábrica sería suya más rápido de lo que imaginaba. Por favor, añadió con fingida preocupación, avísame si necesita algo. No debería pasar por estrés ahora, y menos con María revolviéndolo todo. El tono protector era perfecto, casi fraternal, pero tras aquella máscara se escondía una mente fría que veía en cada desgracia una oportunidad. Poco después, Gabriel apareció en la casa grande con un ramo de flores, cuidadosamente elegido para la ocasión. Lirio blanco, símbolo de pureza. Ironías del destino. Cuando Begoña lo vio entrar, sintió un nudo en el estómago, aunque no sabía si era por el embarazo o por la incomodidad que le provocaba su presencia. Él se acercó con ese aire cortés que engañaba incluso a los más desconfiados. Digna me contó lo que ha pasado. No deberías preocuparte, todo saldrá bien, dijo mientras le ofrecía las flores. Ella murmuró un gracias apenas audible. Quiero que descanses, y que no vuelvas a enfrentarte a María, añadió, con voz baja pero firme. Este no es el momento de conflictos. Piensa en ti, en tu bebé. Begoña lo miró desconcertada. ¿Desde cuándo Gabriel mostraba tal empatía? Hubo un instante en que casi creyó en su sinceridad, pero algo en su mirada la inquietó.
Aquella mezcla de compasión y cálculo era inconfundible. Había visto ese mismo brillo en los ojos de un médico que miente para no alarmar al paciente. En otro punto de la colonia, Tasio discutía con Carmen sobre la misteriosa oferta de Floral. Dicen que quieren comprar parte de las acciones, explicaba él mientras repasaba los documentos. Y no son los únicos. Hay otra propuesta, de unos grandes almacenes italianos llamados Masina. Carmen, con el ceño fruncido, levantó la vista. ¿No te parece demasiado conveniente que aparezcan justo ahora? Tasio suspiró. No lo había pensado, pero la coincidencia le resultaba sospechosa. Sin embargo, el miedo a ver la empresa hundirse lo mantenía atrapado entre la lealtad y la desesperación. Aquel mismo día, Damián reunió a sus hijos para discutir las opciones. Su orgullo, herido por la situación, lo mantenía firme. No venderé la empresa a Floral. Sería humillante, sentenció. Gabriel, sentado al fondo, escuchaba en silencio, como un depredador paciente. Entonces, dijo con tono conciliador, quizá debamos considerar la propuesta italiana. Son serios, solventes, discretos. Nadie sospechó que, al pronunciar la palabra discretos, ocultaba la trampa más peligrosa de todas. Mientras tanto, en la casa Merino, la vida seguía su curso. Irene, Cristina y José se reunieron en la cantina para una pequeña comida de despedida. José planeaba partir a Madrid, empezar de nuevo con la floristería que tanto le había costado recuperar. Pero el ambiente estaba cargado de melancolía. Cristina, que aún procesaba la revelación de que Irene era su madre biológica, intentaba sonreír, aunque su mirada se empañaba de nostalgia. Irene, en cambio, se debatía entre el deseo de retener a José y el miedo a sufrir otra decepción. Después de la comida, José se marchó dejando la cuenta pagada, con esa elegancia sencilla que siempre lo había distinguido. Irene hojeaba distraídamente el periódico cuando algo la detuvo. Un anuncio por palabras, pequeño, casi escondido entre noticias triviales. Decía, a la flor que nunca se marchitó. Si aún me recuerdas, búscame antes del último tren. Por un instante, su corazón se paralizó. Era un gesto antiguo, de los tiempos en que eran jóvenes y se comunicaban así, con frases encriptadas entre columnas de tinta. Sin pensarlo dos veces, Irene salió corriendo. El aire frío de la tarde le golpeaba el rostro, pero no se detuvo. Al llegar a la estación, vio el autobús a punto de partir. Y allí, de pie, con una maleta en la mano, estaba José. El ruido del motor ahogaba sus palabras, pero la emoción bastó. Se acercó, lo tomó del brazo y le susurró: «No te vayas». «No todavía». José la miró, incrédulo, antes de soltar una risa entre lágrimas. «Siempre llegas cuando estoy a punto de irme». Y sin más, la abrazó. Ella respondió con un beso que parecía contener todos los años perdidos. Aquella imagen, sencilla pero poderosa, marcaría el cierre emocional del capítulo. Dos almas reencontrándose en el umbral de un nuevo comienzo, mientras en la colonia los secretos, las mentiras y los miedos seguían extendiendo sus raíces. Poco después, el silencio de la noche envolvió la casa de los de la reina. Begoña, tumbada en la cama, acariciaba distraídamente el anillo de compromiso. En otra habitación, Gabriel revisaba papeles bajo la luz tenue del escritorio, con una sonrisa apenas visible. En sus manos, el contrato de Masina. Afuera, el viento agitaba las cortinas. Dentro, los destinos empezaban a entrelazarse con una precisión casi cruel. El amanecer del día siguiente no trajo sosiego a nadie. En la fábrica, la tensión se palpaba desde la entrada. Los obreros murmuraban entre ellos, las miradas se cruzaban con desconfianza, y cada ruido de máquina parecía más fuerte de lo normal. Tasio caminaba por los pasillos con el gesto endurecido. Había pasado la noche sin dormir, atormentado por la idea de tener que elegir entre vender parte de la empresa o dejar que todo se hundiera. La presión era asfixiante, y la sombra de Gabriel, siempre presente, siempre paciente, lo seguía incluso cuando creía estar solo. Carmen lo observaba desde la puerta del taller, intentando no intervenir, pero con el corazón encogido. Había aprendido a leer en el rostro de Tasio los signos del cansancio, las líneas del estrés que se le marcaban en la frente cada vez que debía tomar una decisión importante. Aquella mañana, al verlo, comprendió que estaba al borde de su límite. «No puedes seguir así», le dijo cuando por fin se quedaron a solas. «Te estás rompiendo por dentro». Tasio esbozó una sonrisa amarga. «Si no hago nada, perderemos la fábrica. Si la vendo, perderé a mi padre. Dime tú, ¿qué opción queda?». Carmen bajó la mirada,
consciente de que no había respuesta posible. Afuera, el sonido de los martillos y el vapor de las calderas se mezclaban con las voces de los trabajadores que comenzaban a impacientarse. Gaspar fue el primero en dar un paso al frente. Tasio, la gente necesita saber qué está pasando, le dijo con voz firme pero sin tono de reproche. Nosotros también tenemos familia, no podemos seguir trabajando sin saber si mañana habrá fábrica o no. El director respiró hondo, se quitó las gafas y se pasó las manos por el rostro. No puedo contaros todo, admitió. Solo puedo prometer que estoy haciendo lo imposible por salvarlo. Pero Gaspar no se conformó. ¿Salvarlo para quién? ¿Para nosotros o para los que van a comprarlo? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Tasio, acorralado, terminó confesando lo esencial. Que existían dos ofertas, una de Floral y otra de Masina, y que Damián estaba inclinado a aceptar la segunda. El murmullo se extendió entre los obreros como un fuego en pasto seco. Nadie sabía que detrás de aquel nombre extranjero se escondía la verdadera amenaza. En el despacho de Damián, la reunión con Gabriel fue breve pero intensa. Floral quiere cambiar toda la estructura, explicó el patriarca. Y eso no lo permitiré. Si vendemos, será a Masina, y con condiciones que respeten nuestro legado. Gabriel asintió con gesto aparentemente sereno, aunque por dentro celebraba. Haré los contactos necesarios, dijo. Puedo gestionar los primeros acuerdos desde aquí. Damián lo miró, sin sospechar que acababa de entregar la llave de su imperio al enemigo. Mientras tanto, en la casa grande, Begoña despertó con el rostro más tranquilo, pero el alma igual de agitada. Luz había pasado temprano a revisarla y le confirmó que todo seguía bien, aunque insistió en el reposo absoluto. Tu cuerpo ha hablado, Begoña, le recordó la doctora antes de irse. Ahora te toca escucharlo. Sin embargo, la enfermera apenas podía concentrarse. Cada rincón de aquella casa le recordaba a Andrés. La biblioteca donde solían leer juntos, el balcón desde el que observaban la colonia, las conversaciones que nunca se cerraron. En silencio, se preguntaba si el corazón tenía derecho a seguir amando a alguien que no podía responderle. Digna, siempre atenta, la encontró con la mirada perdida en el jardín. No te atormentes más, le dijo suavemente. A veces no se elige a quien se ama. Begoña suspiró, pero sí se elige qué hacer con ese amor. Digna asintió, sabiendo que aquellas palabras escondían la lucha interna más difícil que había visto en ella. Mientras tanto, en la colonia, el aire comenzaba a oler a despedida. José estaba a punto de marcharse, y la noticia se había extendido. Irene, todavía con el corazón agitado por el beso de la tarde anterior, se debatía entre el deseo de verle una vez más y el miedo a que todo volviera a romperse. Cristina, desde su esquina, la observaba con una mezcla de ternura y envidia. Sabía que su madre tenía una segunda oportunidad, una que ella aún no se atrevía a reclamar en su propia vida. En la cantina, la conversación se centraba en la inminente marcha de José. Dicen que se va hoy mismo, comentó Manuela mientras servía café. Pues que le vaya bien, respondió Gaspar, aunque su tono no era indiferente sino resignado. Nadie imaginaba que aquella historia aún tenía un último capítulo por escribir. A la misma hora, en una calle secundaria de la colonia, Raúl y Claudia discutían a las puertas de la pensión. La tensión que llevaban arrastrando desde hacía semanas estalló finalmente en palabras. No puedo seguir así, Raúl, dijo ella con voz temblorosa. No puedo compartirte con tus carreras. No puedo vivir con el miedo de que un día no vuelvas. Él intentó explicarse, pero sus razones sonaban vacías. Lo hago por nosotros, por tener algo mejor en el futuro. Claudia negó con la cabeza. ¿Un futuro sin mí? La pregunta lo dejó sin respuesta. Por primera vez, Raúl no encontró nada que decir. La amaba, lo sabía, pero también sabía que su amor por la velocidad, por la libertad, lo dominaba más que cualquier promesa. No quiero apartarte de tus sueños, continuó ella. Pero tampoco quiero ser una sombra en tu vida. Le entregó el anillo de compromiso con una calma que dolía más que el llanto. Te deseo lo mejor, Raúl, de verdad. Cuando ella se marchó, él se quedó quieto, con el anillo en la mano y la garganta seca. El ruido de los coches a lo lejos le pareció un eco cruel de lo que acababa de perder. Aquella ruptura, aunque silenciosa, dejaría cicatrices en ambos. Claudia no miró atrás, caminó despacio hacia la tienda de su tía Manuela, sabiendo que había hecho lo correcto pero sintiendo que una parte de ella se quedaba atrás, anclada en aquel amor imposible. Esa misma tarde, Begoña recibió una visita inesperada. Gabriel volvió a presentarse, esta vez con un pretexto aún más amable. He hablado con Damián,
le dijo mientras se sentaba frente a ella. Va a considerar la oferta de Masina. Es lo mejor para todos. Begoña, cansada, asintió sin responder. Pero cuando él notó su silencio, añadió, no debes preocuparte por nada. Ocúpate solo de tu salud. El resto está bajo control. Aquella frase, bajo control, sonó más inquietante de lo que él imaginaba. Porque para Begoña, la palabra control había dejado de significar seguridad. Desde que Gabriel se integró en la familia, cada decisión importante parecía pasar por sus manos, cada acontecimiento encontraba en él un beneficiario. Esa intuición le devolvía la desconfianza. Y aunque estaba débil, una parte de ella prometió no dejarse manipular otra vez. En otro rincón de la colonia, Irene y José paseaban junto al río, intentando recuperar la naturalidad perdida. Pensé que no volveríamos a estar así, dijo él, tomando su mano. Yo también, respondió ella. Pero a veces la vida te da una segunda oportunidad, y hay que tener el valor de no desaprovecharla. José sonrió, mirándola con esa mezcla de ternura y nostalgia que solo se encuentra cuando el amor renace después de la pérdida. El viento soplaba con suavidad, y las hojas caían como si quisieran celebrar el reencuentro. José se detuvo, la miró a los ojos y le dijo, prometo no volver a huir. Ella, sin poder contener las lágrimas, respondió, y yo prometo no volver a dejarte ir. Entonces se abrazaron, y el beso que siguió fue largo, sentido, el tipo de beso que no necesita testigos ni palabras. Pero la colonia no se detenía. Mientras el amor renacía para algunos, la traición germinaba para otros. En la oficina, Gabriel recibía una llamada en clave de Brossard. Todo listo, dijo la voz al otro lado. El nombre de Masina ya está registrado. Nadie podrá rastrearlo. Gabriel colgó el teléfono y miró el contrato sobre su escritorio. En la parte superior, en letras doradas, se leía, Masina Group Investments. Sonrió, el golpe estaba a punto de completarse. Esa noche, el silencio en la casa de los de la reina era denso, casi opresivo. Digna dormía en la habitación contigua, exhausta. Begoña, despierta, miraba al techo, consciente de que aquel reposo forzado no traía paz, sino preguntas. En algún lugar de la casa, Gabriel bajaba las escaleras despacio, asegurándose de que nadie lo viera. En su mano, una carpeta con documentos sellados. Afuera, la luna iluminaba el camino que lo llevaría directo a la oficina de correos. Allí, bajo la luz tenue de una farola, dejó el sobre destinado a Brossard. Dentro, los documentos de la venta parcial de perfumerías de la reina. Firmados, autorizados, listos para ejecutarse. El golpe de gracia estaba dado. El amanecer del siguiente día se filtró por los ventanales de la casa grande como una promesa falsa de tranquilidad. Todo parecía en calma, pero el aire tenía un peso distinto, como si el silencio ocultara una verdad demasiado grande para ser ignorada. Begoña se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo más pesado, pero al mismo tiempo más decidido. La recomendación de Luz de mantenerse tranquila había tenido el efecto contrario. El reposo le dio tiempo para pensar, y pensar era, en su caso, la forma más peligrosa de movimiento. Desde su habitación, podía escuchar las voces de Digna y Gabriel conversando en el vestíbulo. Se esforzó por distinguir las palabras, pero solo captó fragmentos: acciones, contrato, confianza. Eran términos que no tenían lugar en una conversación doméstica, y menos entre alguien que fingía preocuparse por su bienestar y otra que apenas intuía el tamaño del peligro. Gabriel siempre sabía cuándo mostrarse servicial y cuándo retirarse. Era un jugador nato, un estratega disfrazado de confidente. Cuando la voz de Digna se apagó y el sonido de la puerta cerrándose marcó su salida, Begoña decidió actuar. Con paso lento, bajó las escaleras, apoyando una mano sobre el pasamanos para evitar el mareo. Gabriel, sorprendido, se giró al verla. «No deberías levantarte todavía», le dijo con esa mezcla de falsa preocupación y control paternal. Ella fingió una sonrisa. «Solo necesito aire». En realidad, necesitaba respuestas. El silencio entre ambos fue breve pero elocuente. «Damián confía en ti», comenzó ella, intentando disimular el temblor de su voz. «Y tú pareces saber demasiado sobre los asuntos de la empresa». Gabriel la observó detenidamente, calibrando cada palabra antes de responder. «Solo intento ayudar», dijo finalmente. «Todos necesitamos que la fábrica se mantenga a flote. Si yo puedo conseguirlo, ¿por qué no aprovecharlo?». Begoña lo miró con esa serenidad que nace de la sospecha. «A veces, quien dice ayudar solo busca hundir a quien le abre la puerta», replicó con suavidad. La frase,
aparentemente inocente, dejó a Gabriel sin respuesta por un segundo. No era común que Begoña lo enfrentara. Había algo nuevo en ella. Una determinación callada que no dependía de su fuerza física, sino de su intuición. Mientras tanto, en la fábrica, Tasio recibía un telegrama que cambiaría el curso de los acontecimientos. El remitente era desconocido, pero el mensaje era claro. Masina Group, acuerdo preliminar firmado. Envío de fondos próximo. Tasio sintió un escalofrío. Aquello significaba que la decisión estaba tomada sin su consentimiento. Corrió al despacho de su padre, donde Damián repasaba informes. ¿Qué significa esto?, exigió, mostrando el papel. Damián, desconcertado, frunció el ceño. No lo sé. Gabriel dijo que esperaría mi aprobación. La puerta se abrió en ese instante y Gabriel apareció, impecable como siempre, con una carpeta en la mano. Era necesario actuar rápido, explicó sin titubear. Los italianos necesitaban una confirmación antes de fin de semana. He hecho lo que habría hecho cualquier hombre de negocios responsable. Tasio lo miró con incredulidad. Sin consultarnos, sin avisar, Gabriel levantó las manos. He salvado la empresa. Pronto lo entenderéis. Pero nadie en aquella habitación podía imaginar que el contrato que Gabriel había enviado a Brossard incluía una cláusula oculta. Masina no compraba una parte minoritaria, sino que adquiría control mayoritario sobre la Junta. Era, en términos prácticos, una cesión encubierta del poder. Mientras tanto, en la colonia, la vida parecía retomar un pulso más humano. Irene y José, tras el reencuentro, caminaban juntos entre los puestos del mercado. Era una escena sencilla, pero cada gesto tenía el peso de los años perdidos. José le ofrecía una manzana, ella reía y le respondía que ya no era una niña. Nunca dejaste de serlo para mí, dijo él con una ternura que desarmaba cualquier reproche. Irene sentía el vértigo de la felicidad, ese miedo a creer que algo bueno podía durar. José la miraba con la serenidad de quien ha aprendido a no correr, a no forzar lo que el destino ya ha decidido unir. ¿Te quedarás en Madrid?, preguntó ella. Quizás, respondió él, pero solo si vienes conmigo. Irene bajó la vista, sonriendo. No prometas lo que no puedas cumplir. No es una promesa, contestó él. Es una invitación a empezar de nuevo. Mientras ambos caminaban bajo el sol tibio, el recuerdo de los años pasados se mezclaba con el presente. José recordaba su juventud en la colonia, los primeros perfumes que creó junto a Damián, el olor del jazmín y del tabaco que llenaban su taller. Irene, en cambio, recordaba los silencios, los días en que fingía indiferencia mientras lo veía marcharse. Ahora, al tenerlo tan cerca, comprendía que no había perdón ni olvido que sanar, solo tiempo que recuperar. De regreso en la fábrica, Gaspar observaba cómo los obreros trabajaban sin la motivación de antes. Algo había cambiado. Los rumores sobre la venta se habían extendido, y aunque nadie sabía la verdad completa, todos presentían que el final se acercaba. Chema, siempre más impulsivo, fue el primero en comentarlo abiertamente. Dicen que nos van a vender a los italianos, murmuró, y que Gabriel está detrás. Gaspar lo miró con severidad. No digas tonterías, no tenemos pruebas, pero en el fondo, el propio Gaspar no estaba tan seguro. Esa incertidumbre comenzó a filtrarse por cada rincón de la colonia. En la tienda, en la cantina, en los pasillos del hospital. Los nombres Masina y Floral comenzaron a sonar como presagios. Algunos veían en ellos una oportunidad, otros un final inevitable. Pero los únicos que conocían el verdadero rostro del peligro, Begoña y Tasio, aún no se habían atrevido a unir sus sospechas. Esa noche, Begoña salió al jardín con una manta sobre los hombros. El aire era fresco y el cielo, de un azul profundo, parecía tan distante como sus pensamientos. Se sentó en el banco junto al magnolio, el árbol donde Andrés solía leer en las tardes de verano. Cerró los ojos y por un instante imaginó su voz, su risa, su manera de mirarla sin decir palabra. Si estuvieras aquí, todo sería distinto, murmuró. No sabía si hablaba al viento o al recuerdo. Digna apareció detrás de ella, silenciosa. No puedes vivir en el pasado, le dijo con suavidad. Begoña asintió, pero en sus ojos se leía otra cosa. La certeza de que, aunque el pasado doliera, era el único lugar donde encontraba consuelo. Digna se sentó a su lado. Tu bebé necesita paz, y tú también. ¿Cómo se consigue la paz cuando el corazón no la acepta?, preguntó Begoña. Digna no respondió. A veces, el silencio es la única respuesta posible. Al día siguiente, los periódicos de la ciudad amanecieron con un titular inesperado. Masina Group firma acuerdo de colaboración con Perfumerías de la Reina.
Damián se enteró al mismo tiempo que todos, cuando el cartero dejó el ejemplar sobre su mesa. La sangre se le heló. Llamó a Gabriel de inmediato, pero el teléfono sonó sin respuesta. Tasio irrumpió en su despacho con el rostro desencajado. ¿Lo has visto?, preguntó. Damián solo asintió. Nos han adelantado. En ese momento, comprendieron que algo mucho más grande que ellos se había puesto en marcha. Las máquinas seguían rugiendo en la fábrica, pero la empresa ya no les pertenecía. Gabriel, en algún lugar del camino hacia la ciudad, sonreía mientras observaba por la ventanilla del coche los campos extendiéndose bajo el sol. En su maletín llevaba los documentos originales del acuerdo, y en su mente ya planeaba el siguiente movimiento. Sin embargo, ni siquiera él podía prever las consecuencias humanas de su traición. Porque si bien había conseguido lo que quería en términos de poder, había despertado la desconfianza de todos. Y en una colonia donde los secretos eran moneda corriente, la desconfianza era una condena silenciosa. De noche, cuando regresó, encontró a Damián esperándolo en el despacho, con el periódico abierto sobre la mesa. ¿Qué has hecho?, preguntó el patriarca, sin levantar la voz. Gabriel fingió sorpresa, pero la mirada de Damián no admitía excusas. He salvado la empresa, respondió. ¿A qué precio?, insistió el otro. Al precio de que siga existiendo. El silencio que siguió fue brutal. Ninguno de los dos habló durante minutos. Finalmente, Damián se levantó y dijo: «Has cruzado una línea, Gabriel. Y no sé si podrás volver». Gabriel no contestó, porque en el fondo, sabía que no quería volver. Ya estaba del otro lado. Esa misma noche, Begoña tuvo un sueño inquietante. Veía a Andrés, caminando por la fábrica en ruinas, entre humo y cenizas. La llamaba por su nombre, pero cuando ella intentaba alcanzarlo, él desaparecía entre las sombras. Despertó empapada en sudor, con el corazón acelerado. Digna acudió corriendo. Fue solo un sueño, intentó calmarla. Pero Begoña lo sabía. Los sueños a veces eran advertencias, y aquel tenía el sabor de una premonición. La mañana siguiente amaneció gris, con una niebla espesa que cubría la colonia y se colaba entre los árboles del camino que conducía a la fábrica. Era como si el paisaje reflejara el estado de ánimo de todos. Confuso, incierto, cargado de presagios. Damián se encontraba en el despacho desde muy temprano, con los ojos fijos en los documentos que Gabriel había dejado sobre la mesa. Cada cláusula, cada firma, cada detalle estaba impregnado de la traición más pulcra y calculada que hubiera imaginado. Era una traición elegante, silenciosa, pero devastadora. Cuando Tasio entró, encontró a su padre con el rostro desencajado. «¿Qué has descubierto?», preguntó, pero no obtuvo respuesta inmediata. Damián señaló el papel con un gesto cansado. «Esto no es un acuerdo de colaboración, hijo. Es una venta». Tasio leyó con rapidez, y a medida que avanzaba, la incredulidad dio paso a la rabia. «¿Cómo pudo hacerlo sin nuestro consentimiento?». Damián apretó los puños. «Porque lo dejamos actuar, porque le dimos poder». Mientras tanto, en la colonia, los rumores ya eran imposibles de contener. Los trabajadores hablaban en voz baja en los pasillos, en las escaleras, en la cantina. Algunos decían que Gabriel había vendido la fábrica, otros, que Damián lo había permitido. Pero lo que todos sabían con certeza era que algo se había roto. La fábrica, que durante décadas había sido el corazón de sus vidas, ahora latía con un pulso extraño, ajeno, casi extranjero. En el taller, Gaspar se acercó a Chema y le dijo en voz baja: «No confíes en nada de lo que digan arriba. Hay cosas que se están moviendo y no nos las quieren contar». Chema asintió, con el rostro tenso. «Si es verdad lo que dicen, perderemos nuestros empleos». Gaspar lo miró con gravedad. «No solo el trabajo, Chema. Perderemos la dignidad». En la casa grande, Begoña intentaba sobrellevar los días con calma aparente. El susto del embarazo había pasado, pero la inquietud seguía latiendo bajo su piel. Luz la visitaba cada mañana, revisaba su pulso, le hablaba del reposo y de los cuidados, pero la mente de Begoña no estaba en su cuerpo, sino en lo que ocurría más allá de aquellas paredes. Había oído hablar del acuerdo con Masina. Todos lo habían hecho, y aunque nadie se lo dijo directamente, sabía que detrás de todo estaba Gabriel. Una tarde, mientras Digna doblaba ropa en el cuarto contiguo, Begoña decidió bajar al despacho. No podía seguir encerrada entre silencios y medias verdades. Al llegar, encontró los periódicos sobre la mesa, con el titular en letras grandes. Lo tomó entre las manos y lo leyó una y otra vez. Masina Group se hace con el control de perfumerías de la reina. Las palabras parecían gritarle en la cara. En ese momento, la puerta se abrió y Gabriel apareció.
No deberías estar levantada, dijo con su tono habitual, mitad cortesía, mitad amenaza. Begoña lo miró sin pestañear. Ya lo sé, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que has hecho. Gabriel se quedó inmóvil unos segundos, intentando medir la situación. He salvado la empresa, Begoña, dijo al fin. He hecho lo que Damián no se atrevía a hacer. Ella dejó el periódico sobre la mesa con gesto sereno. No lo has salvado, lo has vendido, y lo peor de todo es que lo has hecho convencido de que era lo correcto. Gabriel dio un paso hacia ella. A veces hay que ensuciarse las manos para construir algo nuevo. ¿Aunque eso signifique destruirlo todo?, preguntó ella. Aunque eso signifique avanzar, respondió él, sin dudar. El silencio que siguió fue espeso, casi violento. En ese momento, Begoña comprendió que no había redención posible para Gabriel. Ya no era un hombre atrapado por la ambición, sino alguien que había hecho de la ambición su única religión. Ella dio un paso atrás, sujetándose el vientre con una mano. Te equivocas si crees que la gente te seguirá cuando descubra la verdad. Gabriel sonrió. La gente no necesita verdad, solo necesita resultados. Horas después, cuando Digna regresó al despacho, encontró a Begoña sentada junto a la ventana, pálida pero serena. ¿Has hablado con él, verdad?, preguntó. Sí, respondió Begoña, y ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Digna la miró con inquietud. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hizo María cuando descubrió quién era él realmente. No callarme. Esa determinación cambió algo dentro de ella. Durante semanas había sido la mujer frágil que todos intentaban proteger, pero aquella noche recuperó la voz. No la voz temblorosa de la enfermera, ni la compasiva del ama de casa, sino la firme de una mujer que sabe lo que vale. Mientras tanto, en la fábrica, Tasio buscaba pruebas. Revisó documentos, telegramas, correspondencias. En uno de los archivadores descubrió una copia del contrato original enviado a Masina Group. Lo primero que notó fue el membrete. No pertenecía a ninguna empresa registrada en Italia. Lo segundo, el nombre del remitente. No decía Masina Group, sino Brossard Holdings. El corazón le dio un vuelco. Salió del despacho con el documento en la mano, directo a casa de Damián. Padre, tienes que ver esto, dijo con voz temblorosa. Damián leyó el papel y su rostro se endureció. Nos han engañado, murmuró. Tasio lo miró con rabia. Nos ha engañado. En ese instante comprendieron que la traición venía de dentro, y que el enemigo no llevaba traje extranjero, sino apellido familiar. Afuera, la colonia seguía su rutina, ajena a lo que se gestaba en los despachos. En la cantina, Irene y José compartían un almuerzo tardío. Ella hablaba de planes sencillos, de volver a Madrid juntos, de empezar de nuevo con la floristería. José la escuchaba, pero en su mirada había una sombra. No sé si merezco otra oportunidad, dijo en voz baja. Irene tomó su mano. Todos la merecemos, hasta los que se equivocaron. La conversación se interrumpió cuando Cristina entró, con un brillo extraño en los ojos. No quería interrumpir, dijo, aunque en realidad lo necesitaba. Irene le sonrió. Nunca interrumpes. José la saludó con calidez. La joven los miró a ambos con una mezcla de admiración y melancolía. Siempre pensé que el amor no daba segundas oportunidades, pero viéndoos, empiezo a creer que a veces sí. Aquella frase, dicha casi al pasar, los conmovió, porque lo que Cristina no sabía era que, sin proponérselo, acababa de cerrar el círculo del perdón que Irene había tardado toda una vida en concederse. Al caer la tarde, Tasio decidió enfrentarse a Gabriel. Lo encontró en la oficina, revisando documentos con su calma habitual. Sé lo que hiciste, dijo sin preámbulos. Gabriel levantó la vista. Ah, ¿sí? ¿Y qué crees saber? Tasio arrojó los papeles sobre el escritorio. Esto, el contrato, el remitente, todo. Gabriel los tomó con aparente tranquilidad. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Has vendido la empresa a Brossard usando otro nombre. Has traicionado a mi padre. A todos. Gabriel se recostó en la silla, cruzando los brazos. Lo que he hecho, Tasio, fue inevitable. La fábrica necesitaba un líder, no un sentimental. Damián vive anclado al pasado. Tú te ahogas en tus dudas. Alguien tenía que actuar. Tasio apretó los puños. Eres un mentiroso. Soy un visionario, replicó él, con una sonrisa helada. Y pronto verás que tengo razón. En ese momento, Tasio comprendió que discutir con él era inútil. Gabriel ya había cruzado la frontera moral que separa la ambición del cinismo. Esto no quedará así, dijo antes de marcharse. No lo permitirá ni mi padre, ni Begoña, ni yo. Gabriel lo dejó ir sin responder, pero cuando la puerta se cerró, murmuró, ya veremos quién sobrevive al final.
Esa noche, mientras la colonia dormía, Damián se quedó solo en su despacho, mirando el retrato de su esposa fallecida. Lo he perdido todo, susurró. No era una queja, sino una constatación. Había confiado en la persona equivocada, y ahora la empresa, su legado, su nombre, estaban manchados. Sin embargo, en lo más profundo de su derrota, una chispa de dignidad seguía ardiendo. Sabía que aún no era el final. En la habitación contigua, Begoña escribía una carta. Las palabras fluían despacio, con una calma extraña. Querido Andrés, comenzaba. No sé si podrás leer esto algún día, pero necesito contarte lo que está ocurriendo. Todo se desmorona, y no tengo fuerzas para fingir más. Pero prometo que cuidaré de lo que tú amabas, aunque tenga que hacerlo sola. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó en el cajón. No sabía si alguna vez llegaría a manos de Andrés, pero escribirla la hizo sentir viva, fuerte, capaz. A veces, resistir no significa ganar, sino seguir de pie cuando todo alrededor se cae. Al amanecer, Digna la encontró despierta, mirando por la ventana. No has dormido nada, dijo preocupada. No lo necesito, respondió Begoña. Hoy voy a la fábrica. Digna abrió los ojos con asombro. ¿Estás loca? Luz te lo prohibió. No voy como enfermera, dijo Begoña, sin apartar la vista del horizonte. Voy como de la reina. El amanecer trajo una claridad distinta, una luz casi amarga que se filtraba entre las persianas de la casa grande. En esa luz, Begoña Montes se miró al espejo y, por primera vez en semanas, no vio una mujer enferma, ni una prometida, ni una víctima. Vio a alguien que aún podía decidir. El rostro seguía pálido, pero los ojos brillaban con una determinación que ningún diagnóstico podía apagar. En silencio, se recogió el cabello, tomó un abrigo ligero y bajó las escaleras sin despertar a Digna. No había planificado nada, solo sabía que no podía seguir siendo espectadora de su propia vida. El aire de la colonia era frío, pero le devolvía una sensación de control que había olvidado. Cada paso hacia la fábrica era una mezcla de desafío y miedo. La última vez que había cruzado esas puertas, la caldera todavía olía a metal fundido y la vida pendía de un hilo. Ahora, el peligro era distinto, más invisible, pero no menos real. Al llegar, notó las miradas curiosas de los trabajadores. Algunos susurraban, otros simplemente la saludaban con respeto. Ella respondió a todos con una leve inclinación, sin detenerse. Sabía que los rumores sobre el acuerdo con Masina se habían extendido, y que su presencia en ese momento solo podía significar una cosa: algo iba a cambiar. Tasio estaba en su despacho, con los ojos enrojecidos de cansancio, revisando por enésima vez los documentos de la traición. Cuando la vio entrar, se levantó de golpe. Begoña, no deberías estar aquí. Luz te dijo que... Luz se preocupa por mi cuerpo, lo interrumpió ella con calma. Pero hay cosas que pesan más que el cansancio. Tasio intentó replicar, pero la expresión de Begoña lo detuvo. He venido porque no pienso dejar que Gabriel destruya lo que Andrés y tu padre construyeron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Tasio la miró con una mezcla de admiración y culpa. No sé si podremos detenerlo, confesó. El contrato ya está firmado. Entonces no lo detendremos, respondió ella. Lo desenmascararemos. Mientras tanto, en la colonia, la vida cotidiana seguía su curso con la extraña normalidad de los días que anteceden a un cambio. Irene y José caminaban juntos por la plaza. Habían pasado la noche hablando, riendo, recordando. El pasado ya no era una herida abierta, sino un paisaje compartido. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, preguntó Irene, sonriendo. Que nunca prometes lo imposible. José se detuvo y la miró con ternura. Entonces déjame prometerte solo esto, que no volveré a huir. Ella rió, y en ese instante el mundo pareció más liviano. De vuelta en la fábrica, Gabriel entró en el despacho con la seguridad de quien cree tener todo bajo control. Pero lo que encontró lo descolocó. Damián, Tasio y Begoña lo esperaban. En la mesa, los documentos del acuerdo con Masina. ¿Qué es esto?, preguntó con su habitual fingida sorpresa. Damián habló primero. Esto, Gabriel, es tu verdadera cara. Él intentó mantener la compostura. No entiendo de qué me acusáis. Tasio arrojó los papeles frente a él. De mentir, de vender la empresa a Brossard bajo otro nombre, de traicionar a todos. Gabriel los miró, calculando cada gesto. No tenéis pruebas legales. Begoña dio un paso al frente. No las necesitamos. Tenemos la verdad, y te aseguro que la colonia entera la conocerá. Por primera vez, Gabriel perdió el control de su expresión.
Aquella mujer que hasta hacía poco le inspiraba compasión o desprecio ahora le hablaba con la voz firme de quien no teme. Te crees más inteligente que todos, continuó Begoña. Pero olvidaste una cosa. Los de la reina no se venden. La frase resonó en el aire como un eco ancestral, como si hablara en nombre de generaciones. Damián se incorporó lentamente, apoyando una mano en la mesa. Te di mi confianza, Gabriel. La convertiste en un arma. Pero no te equivoques, aún no has ganado. Gabriel lo miró con frialdad. Los tiempos han cambiado. Las empresas se salvan con dinero, no con orgullo. Y tú, respondió Damián con voz grave, acabas de perder el tuyo. El enfrentamiento terminó sin gritos, solo con silencios. Gabriel salió del despacho sin mirar atrás, sabiendo que aquella batalla aún no había concluido. Pero en su interior, por primera vez, sintió el sabor amargo del miedo. No a perder, sino a ser descubierto por completo. Fuera, los obreros notaron la tensión. Gaspar fue el primero en acercarse a Begoña cuando salió. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Ella lo miró con una serenidad que inspiraba respeto. Ha pasado que ya no estamos solos. Vamos a recuperar lo que es nuestro. La frase se extendió de boca en boca, como una chispa. Y sin planearlo, sin discursos ni banderas, comenzó una especie de rebelión silenciosa. Durante horas, los trabajadores permanecieron en sus puestos, pero con un aire distinto. Nadie obedecía las órdenes de Gabriel. Nadie firmaba nada sin antes consultarlo con Tasio o con Damián. La fábrica volvió a tener alma, aunque el futuro siguiera siendo incierto. En la casa grande, Luz llegó corriendo, alertada por Digna. «Te vas a matar de un disgusto», exclamó al verla de regreso. Begoña sonrió débilmente. «No te preocupes, hoy no me he roto. Hoy me he encontrado». Luz, aunque fingía enojo, no pudo evitar admirarla. En los ojos de su amiga había una mezcla de cansancio y determinación que ninguna medicina podía proporcionar. Esa misma tarde, Irene regresó a la floristería, donde José ya había preparado el letrero de apertura. Flores del amanecer. El nombre lo habían elegido juntos, hacía muchos años, cuando soñaban con un negocio que mezclara belleza y esperanza. ¿Por qué ese nombre otra vez?, preguntó ella. Porque después de todo lo que hemos pasado, respondió José, solo queda empezar desde la luz. Mientras colocaban las primeras flores en los estantes, Irene lo observó trabajar en silencio. Aquel hombre que antes huía de todo, de los compromisos, de los recuerdos, incluso del amor, ahora se movía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar. «Eras tú», murmuró ella. «Siempre fuiste tú». José levantó la vista, sorprendido. «¿Qué dices?». «Que durante todos estos años busqué razones para olvidarte. Y solo encontré motivos para esperarte». Él se acercó lentamente. No había música, ni público, ni promesas. Solo el aroma a jazmín, el mismo que un día los unió. «Entonces no esperes más», dijo él. Y la besó. Fue un beso largo, limpio, sin urgencias, con el peso exacto de todo lo vivido. Era el beso que el público llevaba esperando meses. El beso que cerraba un ciclo de culpa, distancia y deseo contenido. De vuelta en la colonia, el atardecer pintaba de naranja las calles. Begoña observaba desde la ventana mientras Digna preparaba té. Afuera, la fábrica se veía tranquila, pero ella sabía que aquel silencio era solo el preludio de una nueva lucha. «¿Te arrepientes?», preguntó Digna. «De nada», respondió Begoña. «Si algo he aprendido es que el miedo no evita el dolor, solo retrasa la verdad». En ese momento, Luz entró con una sonrisa discreta. «He revisado tus análisis. El bebé está bien». Begoña cerró los ojos, aliviada. «Entonces lo demás puede esperar». Digna la abrazó. «No todo puede esperar, querida. A veces hay que enfrentarlo antes de que sea tarde». Begoña sonrió. «Entonces mañana empezaré a luchar». La cámara imaginaria del relato se aleja lentamente. Irene y José cerrando la floristería al caer la noche. Begoña mirando el horizonte con una nueva paz. Tasio revisando los papeles que podrían desenmascarar a Gabriel. Damián, en su escritorio, escribiendo una carta a sus hijos. Cada uno, en su soledad, comprendiendo que la libertad no siempre llega como un grito, sino como un suspiro después de la tormenta. El episodio termina con un último plano. En la fábrica, Gabriel entra solo en el despacho vacío, apoya las manos sobre la mesa y observa el retrato de Damián colgado en la pared. Por un momento, su mirada se suaviza. Luego, saca una llave del bolsillo y abre el cajón del escritorio. Dentro, un sobre cerrado con el sello de Brossard Holdings. Lo sostiene entre los dedos, duda un segundo, y finalmente lo guarda de nuevo. «Todavía no», murmura.
Y la luz del despacho se apaga lentamente, dejando en penumbra al hombre que ha vendido su alma y aún no lo sabe del todo.